porque yo viviré confiando en tu palabra, en todas tus promesas, porque yo creo en ti. Es que caminaré confiando en que me amas, que siempre estás cerca. Creo en ti. Mire la oración de Jesús. Dios quiere que su pueblo sea uno. ¿Y cómo se puede hacer eso si somos diferentes? Y luego Él pone un ejemplo: así como nosotros. La Biblia nos habla de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Deuteronomio dice: y Dios es uno solo. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová el Señor, uno es. Sin embargo, también nos habla del Padre, nos habla del Hijo y nos habla del Espíritu Santo. Lo que nosotros entendemos de la Trinidad es que Dios es uno solo, manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros vamos a encontrar al Padre interactuando con el Hijo. En el bautismo, cuando Jesús está siendo bautizado, se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado. Voy a compartir con ustedes la segunda parte del mensaje que comencé la semana pasada. Los niños pueden pasar a sus reuniones. Perdón que me tardé. Ok, quiero compartir con ustedes la segunda parte del mensaje de la semana pasada. Estamos hablando, hermanos, de el llamado de la iglesia, las funciones de la iglesia. Ahora, fíjese usted una cosa: el mundo está subdividido, por llamarlo de alguna manera, en personas con diferentes religiones, ¿verdad? Y cada una de esas religiones profesa X o Y doctrina o tradiciones o enseñanzas. Cuando hablamos en términos de religión, la gente a veces es bastante sensitiva, ¿verdad? Todos, incluyéndonos a nosotros. La palabra religión asusta muchas veces a la gente, ¿no? A veces uno quiere invitar a alguien a la iglesia y dice: ¿cuál iglesia es? Pues Familia Sinaí. Ay, y le tiemblan las corvas, ¿verdad? Y dependiendo de lo que haya escuchado, lo que le hayan dicho, dependiendo de su historia familiar, pues esa persona va a venir o no va a venir, ¿verdad? Y el tema religioso a veces inclusive se vuelve agresivo y violento, ¿sí? A veces la gente usa la religión para lastimar a otros, para golpear a otras personas, ¿verdad? Y a veces el religioso se vuelve inmisericorde, puede decir cualquier cantidad de barbaridades en contra de otras doctrinas y de otras religiones. Pero lo que nunca debemos de olvidar es que mientras apuntamos con un dedo para allá, tres dedos nos apuntan a nosotros mismos. Y que los temas religiosos nunca los debemos de confundir con los temas espirituales. Que el llamado que Dios le dio a la iglesia no la puso bajo un nombre específico. Ninguna iglesia que ostente un nombre puede decir, ni una sola puede decir que Dios le puso el nombre a esa iglesia o que Jesús le puso el nombre a esa iglesia. No, realmente Jesús vino a predicar un evangelio y Jesús vino a predicar la esperanza y las buenas nuevas del evangelio, y se aseguró, y no hay ni una sola parte en la escritura en la cual Jesús haya dicho: y así se llamará mi iglesia, esta religión será la que va a profesar. No, Jesús enseñó principios de vida. Jesús enseñó
cosas que él quería que su iglesia, él la llamó su iglesia. Dijo, y le dijo cuando tuvo aquella conversación de Pedro, le dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo que es mi iglesia, no dijo que es su iglesia, él dijo es mi iglesia. Y esa iglesia Jesús la formó con un grupo llamados los discípulos. Usted y yo los conocemos. 12 son los más famosos, aunque Jesús tuvo más que 12. Y lo que Jesús hizo fue caminar con ellos, enseñándoles principios del reino. Jesús no abrió una clase específica para un grupo de personas, ni preparó un salón decorado, ni preparó ni tenía un manual, ¿verdad?, para ir siguiendo hoja por hoja, ni tenía un manual para el maestro y uno para el alumno, para que el alumno fuera llenando espacios en blanco. Jesús lo que hizo fue preparar a ese grupo de discípulos, pero los fue preparando en base a una relación. Caminaba con ellos, comía con ellos, y mientras iban caminando por los caminos, por las veredas, cruzando montañas para ir de una aldea a otra, les iba enseñando en el camino. Cuando él notaba que ellos hacían algo incorrecto, los corregía. Jacobo y Juan, los hijos del trueno, dice la escritura que los mandó un día a buscar un lugar para tener una celebración, y en ese lugar no los aceptaron, los corrieron. Y Jesús, cuando ellos vinieron a darle la noticia, le dijeron a Jesús: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? Sí. Y yo me imagino a Jesús así: ay, estos no entienden, han caminado conmigo tanto tiempo y todavía no entienden. No. Y Jesús se sentaba con ellos a lavar los pies de los discípulos, ¿verdad? Y esa era posición para los esclavos, esa era posición para el sirviente. Y Jesús era el maestro, pero Jesús se sentaba y lavaba los pies de los discípulos, porque los estaba formando. Los estaba formando para una nueva manera de pensar y de vivir. Usted y yo vivimos en un mundo, en una sociedad que tiene diferentes costumbres, tiene diferentes hábitos, pero lo que Dios espera de nosotros es que nosotros vivamos bajo las costumbres y los hábitos del reino de los cielos. ¿Alguien dice amén? Que usted y yo hablemos con la gente, interactuemos con las personas como Dios espera que lo hagamos. Que seamos amigos en los términos que Él espera que seamos amigos. Que formemos hijos en los términos que Él espera que los formemos, no bajo los términos religiosos. De hecho, una de las cosas que Jesús más batalló para romper y quebrantar en la mente de los discípulos fue sus preconceptos, los conceptos predefinidos que ya tenían, que la religión les había metido. Porque a los judíos, desde niños, hermano, desde pequeños, los instruyen bajo todas las tradiciones, los procedimientos, las liturgias de la religión judía. Para cuando ellos tienen 12 años, ellos ya se saben citas bíblicas pero completas de la escritura. Ellos tienen en alta estima a los rabinos, a los maestros de la ley. Pero cuando Jesús vino a formar su iglesia, lo vino a hacer en base a relaciones personales. Jesús no agarró un púlpito, Jesús no agarró un micrófono, Jesús no se promovió en Facebook, Jesús no programaba eventos masivos para captar la atención de las multitudes. Jesús lo que hizo fue crear lazos, relaciones con las personas que Él tenía cerca de su vida. Caminó con los discípulos por el desierto, por los caminos. Cuando ellos tenían frío, Él vivía frío. Cuando les faltaba el hambre en el camino, Él tenía hambre. Cuando había que dormir a mitad del camino en una vereda, dormía con ellos a mitad del camino. Así que Jesús trabajó a sus discípulos en base a relaciones personales, no en base a conceptos religiosos,
no en base a grandes programas, eventos super organizados. Jesús caminó con ellos y en el camino, en el proceso, los fue corrigiendo, los fue enseñando. Luego Jesús murió y lo que vino enseguida fue el nacimiento de su iglesia. Ahora, note la transición. Jesús caminó con los discípulos, pero ahora ya Jesús no está y el único que va a estar, los que van a quedarse ahora para darle continuidad a la obra son los discípulos. Así que ahora ellos tenían el compromiso. Jesús les dijo, Mateo 28:19, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Así que Jesús comenzó a prepararlos, luego los envió. Y cuando llegó su tiempo, hermanos, dice la Biblia que ellos comenzaron a predicar el evangelio que Jesús les había enseñado. Y en el libro de los Hechos comienza a nacer aquella iglesia. Y Dios derrama el poder de su Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre 120 personas que estaban allí en aquel lugar. Y a partir de ese momento, Pedro se para y predica un mensaje y 5,000 personas, hermanos, 3,000 personas y después 5,000 personas se adhieren a la iglesia de una manera instantánea, porque la iglesia que Jesucristo formó empezó a vivir bajo los principios que Jesús les había enseñado. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando nosotros comenzamos a observar el comportamiento de esa iglesia, vamos a encontrar las 5 funciones, las 5 áreas en las cuales la iglesia del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 43 en adelante, empezó a moverse. Y vamos a encontrar entre esas 5 funciones el compañerismo. ¿Qué tema tan importante para nosotros? Las relaciones humanas. Porque todos, usted y yo tenemos amigos, familia, compadres, primos, compañeros de trabajo, vecinos, hermanos aquí en la iglesia. Todos, usted y yo, querramos o no querramos, somos parte de una comunidad en la cual tenemos relaciones y que Dios quiere que aprendamos a tener relaciones saludables con esas personas. Y si va conmigo usted al libro al Evangelio según San Juan, capítulo verso 17, ahí vamos a encontrar un principio más para este mensaje de este día. Juan 17 verso 11. Para mí esta es una de las etapas más importantes de la iglesia en cuanto a nivel de enseñanza. ¿Por qué? Porque quiero asegurarme que como iglesia vayamos en el rumbo que Dios quiere que vayamos. Quiero asegurarme que como pastor y como equipo de líderes y toda la congregación, nosotros sepamos vivir de acuerdo a la Escritura. No importa de dónde viene usted, del tipo de religión que ha practicado, si ha estado en esta iglesia por 20 años o por más. El llamado de Dios para nosotros no es profesar una religión o la otra. El llamado de Dios para nosotros es vivir de acuerdo a la santa y bendita palabra del Señor, de acuerdo a la Escritura. Entonces siempre, en toda circunstancia, la Escritura tiene que ser nuestro punto de referencia. ¿Qué dice la Biblia? Hay una oración que Jesús hace en Juan capítulo 17. Vaya conmigo al verso 11. Y esta es parte de la enseñanza que Jesús está haciendo con sus discípulos. Él está a punto de morir en la cruz, ya está en sus últimos días. Y él va a hacer la oración más larga que usted va a encontrar de Jesús en la Biblia. Está en Juan capítulo 17. Todas las demás oraciones que Jesús hizo son más breves. Esta es la más larga, la que más tiempo le dedica. Y dice la escritura que Jesús ese día se paró y dice, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Estoy leyendo verso 1. ¿Okay? Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Note cómo Jesús está ahora, primero ora por sí mismo, por su relación con el Padre, pero enseguida empieza a orar por sus discípulos.
Es decir, comienza a orar por aquellos que están cerca de Él. Y mire lo que Jesús comienza a pedir por aquellos que están cerca de Él, para que nosotros aprendamos, hermanos, la importancia que tiene que nosotros aprendamos a orar y a relacionarnos con las personas que Dios puso cerca de nosotros. Quizás, yo no lo sé, quizás sí, quizás no, eso depende de Dios y de cada uno de ustedes. Quizás alguno de ustedes el día de mañana esté detrás de un púlpito como yo predicando con un micrófono en la mano, o quizás esté en un programa de radio o televisión impactando al mundo con predicaciones, pero quizás no. Sin embargo, no quiere decir, hermanos, que nosotros al no estar detrás de un púlpito no tengamos un llamado de Dios. Porque Dios nos puso cerca de personas a las cuales nos encargó para que los impactáramos, para que fuéramos de influencia a su vida. Dios nos dio padres para que pudiéramos influenciarlos con la fe, con el evangelio, con la palabra de Dios. Dios nos puso hermanos, nos puso primos, nos puso vecinos, amigos, compañeros de trabajo, jefes en el trabajo, para que a través de la escritura y a través de nuestra experiencia con Dios comencemos a impactar sus vidas, comencemos a ayudarlos en medio de sus crisis, de sus problemas, y comencemos a formar relaciones como Jesús formó relaciones con aquellos que Dios le dio y que los cuales Él tuvo cerca. Una de las cosas más importantes en la vida es poder, hermanos, tener relaciones saludables con todas las personas que nos rodean. ¿Escuchó lo que dije? Con todas. No importa si esas personas son agradables con usted o no. Lo que Dios espera de nosotros es que aprendamos a tener relaciones saludables con el que nos quiere, con el que no nos quiere, con el que es nuestro amigo, con el que no es nuestro amigo. Dios espera de nosotros una conducta que lo represente a Él, no nuestros propios intereses, no nuestro propio carácter, nuestros propios derechos. ¿Verdad que hoy está muy de moda el tema de los derechos? Derechos de las minorías, derechos de las mujeres, derechos de los hombres, derechos de los niños, derechos de esto, derechos de acá, derechos de allá. El llamado de Dios a la iglesia es para que aprendamos no a vivir y tener nuestros propios derechos, sino a representar a Dios en cada una de nuestras relaciones. Verso 3. Y Jesús comienza a orar. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieses. Ahora, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, fíjese, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Me llama mucho la atención que Jesús en este punto primero ruega por sus discípulos y dice: no ruego por el resto de la gente, te ruego por los que me pusiste cerca de mí. Dice: sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. ¿Alguien dice amén? Mire la oración de Jesús. Dios quiere que su pueblo sea uno. ¿Y cómo se puede hacer eso si somos diferentes? Y luego Él pone un ejemplo: así como nosotros. La Biblia nos habla de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la Biblia en Deuteronomio, dice: y Dios es uno solo. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová el Señor, uno es. Sin embargo,
también nos habla del Padre, nos habla del Hijo y nos habla del Espíritu Santo. Lo que nosotros entendemos de la Trinidad es que Dios es uno solo, manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros vamos a encontrar al Padre interactuando con el Hijo. En el bautismo, cuando Jesús está siendo bautizado, se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado. No es que el Padre es el Hijo. Son diferentes, aunque sigue siendo uno solo. El Padre se oye desde el cielo hablando y diciendo: este es mi Hijo amado. Y luego en eso desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Y ahí encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo interactuando en el mismo lugar, al mismo tiempo, pero con diferentes personalidades. Cuando la Biblia dice que Jesús ora y dice: para que estos sean uno, así como tú y yo, así como interactúan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así como el Padre es Padre pero no es Hijo, el Hijo es Hijo pero no es Padre, el Padre es el Espíritu Santo no es el Padre y el Padre no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Alguien da gloria a Dios por eso? Y hay una interacción maravillosa y extraordinaria entre la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús ora y dice: que sean uno, así como nosotros somos uno. Siguiente verso. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Déjeme bajo para allá para platicar con ustedes. En esta escritura encontramos tres elementos que para mí son esenciales y fundamentales para la unidad, para las relaciones humanas. Cuando hablamos de unidad, tenemos que entender que unidad no es uniformidad. Cuando hablamos de unidad, tenemos que entender que no es que somos como los, ¿usted ha visto los Minions? ¿Ya? No es que somos un montón de Minions, ¿verdad? Todos vestidos igual, actuando igual, haciendo las mismas cosas, ¿verdad? No. Cuando hablamos de unidad, tenemos que entender el primer principio de la unidad es la diversidad. Para que nosotros aprendamos a vivir en unidad, tenemos que saber lo diferentes que somos unos de los otros. Que venimos de diferente formación cultural, que usted y yo tenemos una influencia diferente de pensamiento, que usted y yo somos como ríos que nacieron en diferentes montañas, que el agua desciende en cada uno de esos ríos con diferente temperatura, diferente velocidad, y de repente, cuando menos nos lo imaginamos, convergemos en un mismo lugar llamado iglesia. Y usted viene de una montaña, ¿verdad? Donde su papá lo enseñó a vivir de una manera, y se viene y se encuentra aquí en la iglesia con una persona que creció sin papá. Y usted ama y respeta y honra a mamá. Pero viene y se encuentra acá con una persona que lamentablemente tuvo que crecer sin una. Y Dios espera que usted y yo seamos capaces de interactuar unos con los otros, aunque somos ríos de diferentes montañas. Dios espera que usted y yo aprendamos a amarnos unos a otros en el tremendo y maravilloso valor que tiene la diversidad. Qué bueno que somos. Yo me imagino el culto, qué aburrido sería
Qué aburridas serían las amistades, hermanos, si fuéramos exactamente iguales, así como los Minions, haciendo siempre lo mismo. Ya van todos para allá, ya vienen todos para acá. ¿Verdad? En las relaciones tenemos que, lo primero que debemos de entender es que somos diferentes. Que cada uno de nosotros tenemos una mentalidad diferente en relación a la vida. A usted le gustan cosas que a mí no me gustan. Voy a poner un ejemplo. ¿Me dejan? Sí. Y me perdona. A ver, levanten la mano los de Namiquipa. Levanten la mano los de Namiquipa. Ay, Señor, líbranos. ¿Sí? A ver, levanten la mano los de Namiquipa, que nos dé miedo a los demás. ¿Verdad? Y yo soy de un pueblo cerquita de Namiquipa, estamos cerquitas, compartimos casi la misma cultura y nos gustan casi las mismas cosas y todo, ¿verdad? Pero ¿saben algo? Una vez me invitaron a comer enchiladas de Namiquipa con azúcar. Yo Yo les dije, no me le ponga azúcar, por favor. Mi mamá me las hacía con sal. Enchiladas saladas, no con azúcar. Yo el azúcar me la como en el café, no en las enchiladas. Levanten la mano los que les gustan las enchiladas con azúcar. Levanten la mano. Claro, nomás los de Namiquipa. A los que les gusta sin azúcar, levanten la mano, ¿verdad? Hijo, ahí más o menos nos damos, ¿verdad? Sí, me sentí López Obrador. Levanten la mano los que no. Pero hay una diversidad que nos enriquece. Hay una diversidad que en lugar de separarnos nos debe de unir. Y esa diversidad, hermanos, es parte de la riqueza del cuerpo de Cristo. Qué bueno que usted y yo somos diferentes. Qué bueno que pensamos diferentes, porque hay cosas en usted que me sirven, que me son útiles. Qué bueno, porque hay cosas de mí que les podían ser útiles a ustedes. Y las relaciones a veces es como comer pescado. Cuando usted come pescado y lo fría allí, ¿verdad? Perdón que les despierte el hambre, ¿sí? Usted sabe que el pescado tiene espinas. Y usted no agarra el pescado y se lo come así nada más sin cuidado. Usted agarra y empieza a quitarle la carnita nada más. Y se lo come con cierta precaución y le quita las espinas. En las relaciones que Dios espera de nosotros, Él sabe que hay espinas. Él sabe que hay cosas en la vida de esa otra persona que a usted se le atraviesan aquí así. Él sabe perfectamente que su vecino no es una palomita, que él no es la persona perfecta, pero Dios espera que usted aprenda a relacionarse con esa persona comiendo nada más la carnita, quitándole la pulpa y disfrutar de esa relación, lo que Dios puso en esa persona que es bueno y que es útil para usted. Eso es diversidad. El otro elemento que encontramos en esta porción de la escritura es tolerancia. El tolerarnos unos a otros, de que no somos moneditas de oro para caerle a todo el mundo bien. ¿Sabe que hay alguien de la iglesia? Y cómo aprecié esa conversación que esa persona tuvo conmigo. No les voy a decir quién es nomás. ¿Sí? Un día se acercó conmigo y me dijo: pastor, quiero confesarle algo. ¿Sí? Y yo me asusté. Dije: ay, ¿qué me va a decir? Quiero confesarle algo. Quiero que sepa que usted antes me caía pero bien mal. Usted me caía gordo, yo no lo soportaba. Y cuando usted estaba en el programa de radio y alguien hablaba de usted, dice: yo me enojaba. No me gustaba que hablaran del pastor Jonathan, me caía mal. Y me dijo: luego venimos a la iglesia y empezamos a conocer y empezamos a relacionarnos con usted. Dice: y sabe que quiero decirle que ahora lo amo mucho, lo quiero mucho. Y me dio un abrazo y un billete de 50, gloria a Dios.
Sí, no somos moneditas de oro para caerle bien a toda la gente, pero lo que Dios espera es que aunque nosotros no le caigamos bien a alguien, Dios espera que nosotros siempre actuemos correctamente hacia ellos. ¿Alguien dice amén? Dios espera de nosotros, de ellos no, porque ellos no conocen a Dios. De ellos no, porque ellos no tienen los principios de la palabra que usted y yo tenemos aquí en la Escritura. Dios no espera nada del impío, de quien espera es de sus hijos. De quien esperaba Jesús era de sus discípulos. Por eso cuando Santiago y Juan le dicen: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Así como, ay. Yo no los estoy preparando para que hagan caer fuego del cielo y destruyan la vida de otras personas. Los estoy preparando para que los amen. Alguien dice amén en esta mañana. Y el tercer elemento es el cuidado. Porque Jesús dice: los que me diste, yo los he cuidado. Cuando yo estaba en el mundo los cuidé, los protegí. Ahora ya no voy a estar. Padre, te los encargo. De los que me diste, ninguno se perdió, a excepción del hijo de perdición. Está hablando de Judas. Ahora, no apunte a ningún lado, ni voltee a ver a nadie, por favor. Pero ¿cuántos conocen personas difíciles? Levante la mano. No le haga al esposo así. Yo enseño, usted sabe, aquí en la iglesia y en muchos lugares, ¿verdad? Y cuando digo cosas así muy fuertes, yo luego la gente voltea. Así como te dije, ¿viste? Está diciendo lo que yo te dije ayer, ¿verdad? Y luego digo algo diferente y el de allá voltea. ¿No es cierto? Y vivimos en unas relaciones en las que nos vamos a encontrar con personas que piensan diferente que nosotros, pero it's okay. Es normal. Lo que Dios espera es que seamos tolerantes. ¿Sabe? Yo me molesto, me desespero cuando yo veo esos videos en YouTube y en Facebook donde aprovechan para agredirse unos a otros. Y sale una religión y atacando y condenando a otra. Y sale una iglesia y atacando y condenando la doctrina de otro. Que porque sí se tapa el pelo, porque no se lo tapa, porque se pone pantalón, porque no se pone pantalón, porque eso. ¿Para qué pierde el tiempo? Predique a Jesucristo. Entendamos, hermanos, que si alguien no quiere ser cristiano, no tiene que serlo. Esa es su decisión. Listo. Hello. Pero es que se va a ir al infierno. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Quizá la gracia de Dios lo transforme, lo cambie antes de morir y no se vaya. Pero usted y yo no podemos cambiar a las personas que no quieren cambiar. Que nuestro trabajo, aunque no estamos de acuerdo con el lesbianismo y la sexualidad, y la Biblia lo condena como pecado, y dice la Escritura: no erréis, los adúlteros, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, ni los afeminados, ni los que se acuestan con mujeres, con hombres, heredarán el reino de los cielos. Eso lo dice la Biblia. Pero que nuestro trabajo no es andarlos agrediendo y condenando, sino que aprendamos a ser tolerantes. Que los musulmanes radicales derribaron las Torres Gemelas en septiembre 11 del 2001. Y que esas personas con tanta maldad en sus corazones detonaron esos aviones en cada una de las torres y 3,000 personas murieron. Pero que el resto de ellos, Dios nos ha enseñado a orar por ellos para que Dios cambie su vida. Alguien dice amén. Que duele, sí duele, porque todos, hermanos, quedamos heridos de ver caer aquellas torres con 3,000 personas adentro de ellas. Pero que lo que Dios espera de su iglesia no es que respondamos al odio con odio. Hello, ¿están conmigo?
Que nuestro trabajo no es que respondamos con agresiones a aquellos que piensan diferente que nosotros. Ahora, cuando yo estaba mirando esa noticia, yo acababa de aterrizar en Phoenix, Arizona esa mañana. Y yo recuerdo que empezó a salir la noticia y empezó a verse las torres en llamas. Hasta el rato colapsaron. Y miraba yo, hermanos, a bomberos, policías, cientos de personas entraron a querer, a rescatar, a ayudar a los que estaban atrapados allá arriba. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo que aquellas personas arriesgaran su propia vida? Meterse a un lugar donde el peligro era latente en ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgar su propia vida si lo que puede hacer es salir corriendo y huir a otro lugar? Porque siempre vamos a encontrar personas cerca de nosotros que se preocupan más por otros que lo que se preocupan por ellos mismos. Por eso Jesús dijo: a los que me diste los he cuidado. ¿De qué espera Dios de su iglesia? Que nos ocupemos del que sufre, del que llora, del que está quebrantado. ¿Qué espera Dios de nosotros, hermanos? Que nos importe el que está pasando por problemas, que oremos por ellos, que caminemos al lado de ellos, arriesgando nuestra propia integridad, arriesgando nuestro propio bienestar, nuestra propia comodidad, nuestro dinero, para que podamos quizás alcanzar a salvar a un par de ellos. Tiempo después, en el maratón de Boston, creo que fue no recuerdo el año, 2000, quizás 2003, yo no recuerdo. Mientras todos los corredores del maratón de Boston estaban en esa carrera, unas personas pusieron unas bombas ahí también. ¿Sí? Entre ellos había una mujer que era médico. Y cuando aquellas bombas explotaron, lógicamente por miedo, por su propia seguridad, la gente salió corriendo, ¿verdad?, a buscar sus lugares de refugio. Pero de entre toda esa gente, esta mujer que era médico se acercó a querer ayudar a los que estaban heridos, a los que estaban lastimados. La policía no la dejaba acercarse, hasta que ella les explicó que ella era médico. Y allá está aquella mujer queriendo revivir a una persona, que arriesgando su vida a que otra bomba ahí en ese mismo lugar volviera a explotar, porque nada se sabe en ese momento. Como puede ser una, pueden ser 10 seguidas. Pero esta mujer estuvo dispuesta a arriesgar su propia vida por ayudar a una persona que ni siquiera conocía. Y podemos contar historias de bomberos, de policías, de ciudadanos comunes, de médicos, que arriesgan su vida, que dedican, hermanos, sus dones, sus talentos. El otro día miraba a un video de un médico cirujano, que si yo no recuerdo mal los números, él realiza más de 1000 cirugías al año. No sé si 1200 o 1500 cirugías al año. ¿Está usted consciente que el año tiene 365 días y que ese hombre hace quizás 4 a 5 cirugías diarias? Pero que aparta una parte del año y se va al África, y dice que se van por los caminos. Dicen: ¿y cómo escoges a las personas a las que vas a operar y vas a ayudar en África? Y en el video este hombre dice: solamente nos vamos por caminos, y ahí donde vemos a una persona que hay necesidad y que podemos ayudarla, nos bajamos del vehículo y empezamos el proceso para ayudarla, para operarla. Este hombre podría decir: yo tengo suficiente trabajo, yo tengo suficientes cosas que hacer, estoy bastante ocupado
como para dejar de hacer todo lo que hago, el dinero que hago con 1,500 cirugías al año. Y aún así apartan, yo no recuerdo si son 3 meses del año los que aparta, para irse al África a ayudar a personas que él no conoce, que no son parte de su vida, y que en lugar de darle dinero tendrá que quitarse dinero de su bolsa y entregar sus dones y entregar sus talentos para ayudar a otra persona. Eso es lo que Jesús nos enseña en capítulo 17, verso 3. Dice, verso 12, cuando estaba en el mundo con ellos, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Qué espera Dios de nosotros en las relaciones humanas? Diversidad, número 1. Número 2, tolerancia. Y número 3, cuidado. Que nos importe cuidar a las personas que Dios puso alrededor nuestro. Eso es lo que Dios espera de la iglesia. Hay una historia, si usted va conmigo en Génesis, vaya conmigo a Génesis capítulo 13 y capítulo 14. Cuando Dios llama a Abraham vive allá en Ur de los Caldeos, lo que actualmente es el área de Irak, el país de Irak. Y desde allá va a llamar Dios a un hombre llamado Abraham y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham se va y va junto con su sobrino Lot. Y emprenden un viaje desde Irak hasta lo que hoy es Israel. Para ese tiempo la tierra de Israel todavía no le pertenecía a Israel, pero Dios se las había prometido. Era la tierra de los cananeos. Y Dios le dice a Abraham que va a formar de él una gran nación. Y se va Abraham junto con su sobrino Lot hacia lo que hoy es Israel. Y dice la Biblia que empezaron a prosperar. Y Abraham empezó a hacerse rico, a tener cientos y miles de ovejas, camellos, servidores. Y Lot, su sobrino, también comenzó a crecer y a hacerse rico. En algún punto empezaron a pelear los pastores de Abraham con los pastores de Lot, porque las ovejas de unos tenían donde comer y luego se mezclaban y estaban teniendo conflicto entre ellos por el tema del agua, por los pozos de uno y el pozo del otro, las ovejas de uno y las ovejas del otro. Eso se parece como a otras iglesias de otros lugares. A esta no, ¿verdad? Se parece mucho a nuestra realidad de vida, en la cual en las relaciones que empezamos a tener con el vecino, con los compañeros, nos comenzamos a pelear o empezamos a discutir, a veces por cosas que ni siquiera valen la pena. Y a veces terminamos peleados con alguien por un asunto de religión, por un asunto de una palabra maldicha. Y empiezan a haber conflictos. Y tristemente muchos de esos conflictos se dan hasta dentro de casa, como en el caso de Abraham y de Lot. Abraham era el tío, Lot era el sobrino, y están ahora teniendo conflicto por un asunto de dinero, por un asunto de ovejas. Pero diga conmigo, alguien tiene que ser maduro. Alguien tiene que actuar correctamente, ¿verdad? Entonces, cuando se da esa crisis, Abraham llama a Lot. Mira, lo que la escritura dice, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice? Échalo en Facebook. ¿No? Tírale una indirecta en Facebook. Una indirecta, no ponga su nombre, no nada, pero que le cale, que le duela. ¿Sí? ¿Verdad que no? Dice, ve y habla con tu hermano. Me aburre ver esos mensajes en Facebook. A veces le hago así.
Si tu hermano pecare contra ti, ve y habla con tu hermano. Y Abraham le llama a Lot y le dice: mira, tenemos conflictos tú y yo. Tus pastores están peleando con los míos, tus ovejas están habiendo un problema por causa de las tuyas y las mías. Y le dice Abraham a Lot: vamos a separarnos. Porque querramos o no, hay ciertas relaciones que necesitan distancia. Diga conmigo: distancia. No es lo mismo distancia que pelearse, cuidado. Hello. No es lo mismo distancia que dejar de hablarle. No, yo ya no le hablo a esa persona. No es eso lo que Dios espera de la iglesia. No es lo que espera de sus hijos. No. Abraham le dice a Lot: mira, vamos a entablar una distancia saludable entre tú y yo, entre tus ovejas y las mías, entre tus pastores y mis pastores. Pero no estaban peleando. No es que Abraham le estaba diciendo: ya no te soporto, a ver para dónde te vas. Hay un meme que me encantó. Cómo me gustó ese meme. Yo lo recuerdo todos los días. Lo miré en Facebook. Ya Facebook tiene cosas buenas también. Es un parque. Y en una banca de esas de parque están dos viejitos sentados. ¿Sí? Y déjeme ilustrarlo bien. A ver si mi esposa. Ven y siéntate aquí, amor. Ándale, sí. ¿Verdad? Y están sentados así en un parque los dos viejitos. Déjame volteo la silla así. Y esta es la banca. Y me gusta el meme porque ahora sí, siéntate, amor. Y volteate para allá. Así. Y están peleados. ¿Cuántos han visto ese meme? Están peleados y hay una gran tormenta en el parque, ¿sí? Una gran lluvia. Y el viejito está así con el paraguas para allá, con la sombrilla, ¿verdad? Cuidándola a ella, y dice: porque esté enojado contigo no significa que no me importas. Hágale. Ya, gracias, amor. Gracias. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que a veces nos enfrentaremos a la realidad de que en las relaciones nos encontremos en situaciones como las de Abraham y Lot, en las cuales a veces tendremos que generar algún tipo de distancia, pero no peleados, no enojados, no con heridas en el corazón, no con amarguras contra nadie, sino que hay ciertas relaciones que sí necesitan distancia. Y que a veces esa distancia puede llegar inclusive a fortalecer la relación. ¿Qué dice la escritura? Que a Abraham le dice a Lot. Vaya conmigo a Génesis capítulo 13. Verso 9. Y le dice Abraham a Lot: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ahora mire cómo esta relación entre el sobrino y el tío sufrió una afectación por un problema de tipo económico. Pero Abraham es sabio, Abraham es maduro. Abraham sabe que tenía que tomar decisiones pertinentes conforme a la situación. Y le dice a Lot: ¿sabes qué? Yo no espero de ti que tú hagas lo que yo sí puedo hacer.
Si tú te vas para allá, Abraham, no te preocupes, yo me voy para acá, pero si tú quieres irte para acá, entonces yo me voy para allá, porque aquí el maduro soy yo. Porque del que espera a Dios algo es de mí. De quien espera a Dios que entienda la diversidad es de mí. De quien espera a Dios que entienda la tolerancia es de mí, no del radical musulmán. No de los grupos que defienden sus derechos LGTB. No, Dios no espera nada de ellos. Dios no espera nada de tu jefe ni de tu vecino. Lo que Dios espera es de nosotros, de la iglesia. Cuando alguien viene a la iglesia y está caminando y empezando a abrirse camino en la vida cristiana, Dios no espera mucho de ellos, lo espera de nosotros, sus hijos. Dios no espera que ellos comiencen a tocar puertas para ser integrados a un grupo de amistad, a una célula. Dios espera que nosotros le digamos: mira, tenemos un grupo de amistad, ¿por qué no vienes y te integras con nosotros? Y queremos ser tus amigos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué sucedió? Ya me están mandando mensajes subliminales, ¿verdad? Ok, ya voy a acabar. Entonces, Abraham, en este punto, hermanos, se separa de Lot. Pero hay algo, escuche, hay algo. Deme su atención. Porque después de un tiempo, Sodoma y Gomorra se corrompieron. Sodoma y Gomorra se convirtieron en ciudades de pecado y Lot vivía en ellas. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan del resto de la historia? Entonces Dios viene a hablar con Abraham y Dios le dice a Abraham: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice a Dios: no lo destruyas, porque Abraham sabe que su sobrino Lot, con el que él había tenido problemas, estaba allá adentro. ¿Cuánto nos preocupamos por aquellos que nos han hecho daño? Uy. ¿No es cierto que es mejor que les caiga un rayo y los parta por la mitad? ¿No es cierto que a veces dan ganas que las personas que nos agreden y nos ofenden todo el tiempo, no es cierto que sería mejor no volverlas a ver jamás en la vida? Pero cuando Abraham se da cuenta que Lot está allá adentro y oye que Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, dice: Señor, ¿y qué si hay algún justo allá adentro? ¿Qué si hay 50? Dice Dios: por amor a esos 50 no la destruiré. Señor, pero ¿qué tal si son menos? Hasta que llega a 10 para reducir la historia. Dice: ¿qué tal si hay 10? Él le contó: Lot, su esposa, las hijas, los novios. Por si las dudas le pongo 10. ¿Qué si encuentro 10 ahí, Señor? Note el corazón de Abraham. Se estaba preocupando por aquella persona con la que él había tenido un problema. Y estaba intercediendo ante Dios por aquella persona con la que él había tenido un problema. Y Jesús viene y dice: amad a vuestros enemigos. Uy. Ama a tus enemigos. Y luego, más adelante, se levanta una guerra. Y en aquella guerra, ya estoy en el capítulo 14. Y en aquella guerra se llevaron cautivo a su sobrino Lot. Se lo llevaron como esclavo. Y vienen y le avisan qué triste que ya tengo que hacerle así a la Biblia, ¿verdad? Y antes no, antes podía ver, ahora la tengo que hacer hasta que se. Ay, mire, ahí está. Ahí no, ahí está, mire. ¿Sí? Y vienen y le avisan a Abraham y le dicen: se han llevado a tu sobrino Lot, se lo han llevado cautivo.
Dice, y vino uno de los que escaparon, verso 13, 14, 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, el norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Qué tremendo el corazón de Abraham. Qué gran enseñanza para nosotros, que a pesar de haber tenido dificultades, situaciones con su sobrino, a pesar de que su sobrino había escogido la mejor parte. Porque Lot, cuando Abraham le dice, pues vete para allá o para acá, y Lot voltea para allá y dice, wow, Durango, Colorado. Wow, qué montañas, qué verde, qué lindo. Y luego acá, Farmington, está más seco para allá. Y que Lot dice, no, yo me voy para Durango. Tú vete allá para donde está seco. Vete, acá hay mucho trabajo. Allá no hay trabajo. No, me voy para donde sea el trabajo. ¿Ah? Y Abraham le dice, no importa, si tú te vas para allá, yo me voy para acá. Y si tú te vas para allá, yo me voy para acá. Pero ahora el que está en problemas es Lot. Y Dios mueve el corazón de Abraham para ir a rescatarlo, para ir a sacarlo de la esclavitud. Todo el tiempo vamos a estar en situaciones en las que nos relacionemos con personas a las cuales Dios espera que las rescatemos de su condición. ¿Saben? Póngase sobre sus pies. Papá y mamá están separados de muchos años. No están divorciados, pero su matrimonio se terminó hace muchos años, no sé, quizás 15 años o más. Y la relación de papá con nosotros, pues, fue difícil, fue complicada. Y ayer hablaba con él. Y Dios me ha enseñado a mí, y le ha enseñado a un gran número de personas de mi familia, que lo que Él espera de nosotros es que aprendamos a reconstruir al nivel posible lo que el diablo destruyó con pecado y violencia y todo eso. Dios espera que reconstruyamos relaciones. Yo tengo una relación muy linda con papá hoy. Hablamos más o menos seguido, nos relacionamos. Lo llamo en su cumpleaños, o lo llamo el día del padre, o lo llamo. Platicamos cómo está, cómo se siente, etcétera. Porque uno no puede y no debe, como cristianos, guardar amarguras, rencores para siempre. No. Jesús oró y dijo que sean uno. Y la unidad, la única manera en que se va a provocar es entender la diferencia entre unos y otros. No tienes que ser igual que yo. Dígale a la persona que está enseguida, no tienes que ser igual que yo. Tienes que ser igual. Ya. Lo que Dios espera es que haya tolerancia, en el cual yo pueda respetar su manera de pensar, de vivir, de hablar, de hacer las cosas, y Él de allá para acá pueda hacer exactamente lo mismo, respetar mi manera de pensar, de vivir y de hacer las cosas. Muchos matrimonios, mucho menos matrimonios se divorciarían
Porque el gran problema en las relaciones es que alguien quiere controlarla. Alguien. O él o ella. Y piensa que es dueño el uno del otro. Y no son nomás que socios en la vida, van caminando juntos, ¿verdad? Y muchas familias se destruyen por eso. Hijos que tienen esa cualidad de controlar y manipular toda la casa, también los hay, créame que los hay. ¿Sí? Mamás que quieren controlar la vida de los hijos, pero al máximo, también los hay. Papás también. Y la mayoría de los problemas en las relaciones se dan porque alguien quiere controlar y manipular la relación y no hay tolerancia. Personas que terminan matándose unos a otros porque no hay tolerancia.